Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Génesis 4, hermanos. Génesis 4, del versículo 6 al versículo 8. Amén. Génesis 4, del 6 al 8, hermanos. ¿Listos? ¿Ya abrimos una idea? Esta escuela se titula Autocontrol. Amén. Autocontrol. Génesis 4, del 6 al 8, hermanos. Amén. Voy a leer en voz alta. Dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Amén. Muy bien, tomen sus asientos, por favor. En esta mañana, hermanos, vamos a estudiar una escuela sabática muy interesante, muy importante, hermanos, que se titula Autocontrol. ¿Cómo se dice autocontrol en inglés? Autocontrol, ¿verdad? Sí. Quiere decir que es la capacidad es la capacidad que el hombre tiene de controlarse a sí mismo, o de controlar sus emociones. El propósito de la lección dice aprender y practicar el autocontrol como una forma de disciplina. Amén. Aprender, hermanos, si no hemos aprendido, hoy vamos a aprender lo que es el autocontrol. Y no solamente vamos a aprenderlo, sino vamos a practicar el autocontrol. Miren, hermanos, el autocontrol es dicho de la manera bíblica cuando el hombre tiene el Espíritu de Dios. ¿Sí? A esto se le llama autocontrol. Porque el hombre tiene de parte de Dios la capacidad y el poder de controlar sus emociones y de controlar sus impulsos. Esto a través de la ayuda de Dios, que es el poder de Dios. Entonces, el autocontrol lo conocemos como, lo podemos definir como el Espíritu de Dios que está en el ser humano y que ayuda a controlar su vida. Propósito de la lección: aprender y practicar el autocontrol como una forma de disciplina. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a leer el propósito de la lección todos juntos. Amén. Póngase de pie si es tan amable, y vamos a leer el propósito de la lección en esta mañana. A las 3 todos juntos, ¿sale? ¿Estamos listos, hermanos? Bueno, dice: aprender y practicar el autocontrol como una forma de disciplina. Amén. Gracias, estamos haciendo. Bueno, vámonos a la introducción en esta mañana. Dice: la mayoría de las personas tienen problemas con el autocontrol. Miren, yo no le pondría la mayoría, yo le pondría todas las personas, ¿verdad? Todas las personas tenemos problemas con el autocontrol, ¿verdad? Punto y seguido. En al menos un área de la vida. Comemos en exceso, gastamos de más, pensamos y trabajamos demasiado. ¿Le parece algo familiar? Mire, hay veces que pensamos demasiado. Piense toda la semana. Es más, una persona puede estar pensando en un mismo problema un año hasta 2.
Una persona tiene problemas de autocontrol, de autocontrolar su mente por años, por algo que le hicieron, y toda su vida está enojada, ¿verdad? Es posible que la persona que la ofendió se haya muerto y él o ella todavía siguen pensando, me ofendió, ¿verdad? Siendo que Dios nos da el autocontrol y podemos olvidarnos de todos los asuntos y dejarlos en manos de Dios. Punto y seguido, podemos enfadarnos demasiado, ser curiosos o indulgentes. Estos son solo unos cuantos ejemplos. La raíz del problema es la falta de autocontrol. ¿Sí? Nacimos egoístas y egocéntricos. ¿Sí saben qué es egoísta, verdad? Egoísta y egocéntrico. Ajá. ¿Quién le pregunta a Google qué es egocéntrico y egoísta? Mientras continuamos. El hombre no redimido no es absolutamente consciente de Dios o centrado en los demás. Incluso los bebés lloran cuando desean algo, y también los niños pequeños se apresuran a decir mío, ¿verdad? ¿No ha visto a un niño que dice no, este es mío y no quiere prestar nada, ¿verdad? Ese es egoísmo. Cuando son desafiados a compartir una posesión, ¿qué niño tan raro es cuando un niño puede y tiene la capacidad de compartir los juguetes, ¿verdad? Punto y aparte, debido a que la naturaleza humana está caída y es defectuosa, dominarlos es difícil, hermanos. Necesitamos desesperadamente ser librados de nuestras inclinaciones indulgentes. ¿Alguien tiene lo que quiere decir egoísta y egocéntrico, hermanos? ¿Alguien lo buscó en Google? Porque también debemos de buscar indulgentes. Cualquiera que sea, necesitamos autodisciplina. Dice que egoísta a veces fue un sentimiento de envidia solo e interés por los demás. Ajá. Cualquiera que sea, necesitamos autodisciplina para hacer lo que debemos en lugar de lo que queremos. Pero incluso cuando estamos conscientes del problema, todavía luchamos por escapar de nuestra situación egoísta, al menos por nuestra cuenta, ¿verdad? Hermanos, nosotros seres humanos entendemos qué es el egoísmo y el daño que hace. Y nosotros nos damos cuenta de la necesidad de tener la capacidad de poder controlar ese egoísmo. Ajá. Hay personas y los seres humanos hoy se preocupan mucho por sí mismos y no por los demás. Y para satisfacerse a sí mismo o su egoísmo, llegan a muchos extremos, hermanos. Y uno de los extremos es la droga, el alcohol y muchas otras actitudes que dañan no solo la vida espiritual, sino la vida física del ser humano. Amén. La dañan. Otro y aparte, sin embargo, no estamos solos. Pablo escribe que la marca de un discípulo es exhibir el fruto del Espíritu. Amén. El que se dice que cree en Dios y el que habla de un Dios poderoso debe de exhibirlo en su cuerpo, en su forma de pensar y en su forma de actuar.
Amén. Si yo digo que creo en Dios y que Dios es poderoso, las personas lo van a ver y lo van a oír de mí. Lo van a escuchar, pero también lo van a ver. De cómo el que cree en un Dios poderoso puede depender de ese Dios poderoso. ¿Se entiende esto, hermanos? Si nosotros estamos en la iglesia siguiendo a un Dios poderoso, las personas van a ver y creer en un Dios poderoso en tanto miren a nosotros la conversión de ese Dios poderoso. De un Dios que me ayuda a cambiar, de un Dios que me ayuda a caminar y de un Dios que me ayuda a liberarme de las cosas por el poder de Él en mí. Por eso van a creer las personas. Porque entonces podemos decir realmente Cristo vive. Porque vive en mi corazón, ¿no? En mis emociones, en mis pensamientos. Cuando una persona dice eso y actúa como tal, entonces se le cree que realmente Dios vive. Amén. Ese es el discípulo de Cristo. Punto y aparte. El cual incluye el autocontrol. Gálatas 5:23. Un discípulo de Cristo puede poseer y ejemplificar una vida de dominio propio. Óigalo. Esto está sencillo, hermanos. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Todos los que van a la iglesia creen en Dios? Ya viéndolo de esta manera. Digamos que la iglesia es un hospital en el que hay enfermos que entran muy graves y hay enfermos que se están sanando y hay otros enfermos que ya están sanos. ¿Cuántos entienden esto, hermanos? Quiere decir que en la iglesia podemos ver errores en la iglesia, pero ojalá y los veamos en hermanos que están y que acaban de entrar a la iglesia y que tienen poco. Porque aquellos que ya tienen tiempo deberían, como dice el apóstol Pablo, dejar de ser niños. Amén. Hermanos, nosotros queremos niños en la iglesia. Los primeros que entran, los primeros que empiezan a aprender. Pero queremos que esos niños vayan creciendo. Amén. Amén. Yo hoy mi nieto ya va más acá, sí, hermanos. Yo lo miraba chiquito. Y va a seguir creciendo, ¿verdad? Amén. Pero, ¿qué tal si un niño se queda chiquito? ¿Le gustaría a usted que su nieto se quedara chiquito? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sería anormal. Ya tiene una enfermedad, tiene un problema. Cuando el cristiano se queda chiquito y sigue egoísta y sigue... Es un niño que está en la iglesia y que está cometiendo travesuras, ¿verdad? Ahí anda el niño tumbando a ellos, aquí jalándole los pelos a la niña y subiéndose a la... Así son los cristianos chiquitos que siguen chiquitos por todos los años. Y ahí es donde dice Pablo que soportaron los unos a los otros. Pero ya teniendo muchos años ya no podemos ser chiquitos. Tenemos que tener el autocontrol. Amén. O crecer por el poder de Dios. O sea, su espíritu en nosotros. Ponte seguido, un discípulo de Cristo puede poseer y ejemplificar una vida de dominio propio. Y podemos ser una iglesia vibrante y sobria debido a que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Pero como dice el dicho, no puedes dar lo que no tienes. A ver, diga, no puedes dar No puede dar lo que no tienes. ¿Sí? No podemos dar lo que no tenemos. Es sencillo. Así que una iglesia que intenta ser discípulos debe primero ser un pueblo que camina en el Espíritu. Amén. Amén.
no podemos enseñar a nadie si no caminamos nosotros primero. Y de este modo aprender a controlar sus deseos, emociones y acciones. El miedo, el enojo, los deseos inmorales, la preocupación, la envidia y la codicia ocurren cuando controlamos nuestras tendencias naturales a vivir fuera de autocontrol en el pecado. Cuando Eva tomó el fruto prohibido, cuando Caín asesinó a Abel, cuando David tomó a Betsabé, perdieron la moderación y sucumbieron ante su orgullo, su ira y lujuria. David actuó en favor de su satisfacción personal, al igual que Caín y Eva. En esos breves momentos de decisión que llevaron que llevaron a toda una vida de consecuencias, su enfoque se centró en la autocentralidad más que en el bien de los demás. Honrar a Dios, al hermano y al amigo, en cada caso de autosatisfacción, en lugar de controlarlo, la consecuencia fue la muerte. Estos ejemplos de la Escritura nos enseñan el evangelio que llevamos al mundo. Nos señalan el evangelio que llevamos al mundo. Las buenas nuevas de salvación en Jesús consisten en que Dios nos ha redimido de la esclavitud del egocentrismo. Hermanos, ¿cuántos creemos que Cristo nos salvó? Ahora, cuando decimos amén, creemos que Cristo nos salvó, pero de todo, no solamente una parte del perdón del pecado, sino del dominio del pecado. Amén, hermanos. Dios nos perdonó por haber cometido pecado. Dios nos salvó por haber cometido pecado. Pero también nos salva del pecado, o sea, del dominio del pecado. ¿Sí se entiende eso? Y nos ha dado el poder de dominio propio mediante el Espíritu. Ahora podemos vivir una vida agradable a Dios, una de autodominio, no egoísta, con Dios morando en nosotros. En un mundo plagado por las consecuencias de la autoindulgencia, esta viene a ser una oferta atractiva. A menudo son las cosas simples, como vivir una vida disciplinada, lo que atrae a otros a la fe. Todo creyente e incrédulos quieren controlar mejor algo en sus vidas, ¿verdad? ¿Usted se acuerda del fin de año? Siempre evoco eso, ¿verdad? Y vienen los buenos deseos en el fin de año, ¿verdad? Voy a bajar 5 libras y sube 3. En lugar de bajar, sube 3. Ahora sí me voy a levantar temprano, ¿verdad? Nada, sigue el problema, ¿verdad? Ahora sí voy a ir al gym. Nada, se quedan todo se queda en planes porque no hay autocontrol. No decimos, este día me voy a levantar temprano y voy a hacer esto, y se hace, se hace, se hace. Lo que su servidor hace es, tiene proyectos. Lo pongo como proyectos en mi trabajo, me dicen, ahora vas a hacer este, y hago una lista del proyecto 1, para hacer esto, necesito esto y esto. Primero, necesito ver qué material voy a hacer. Voy y analizo el problema y hago una lista del material. Segundo lugar, tengo que ir con el supervisor para que me dé el PO e ir a comprar las cosas. Voy, me dan el PO y empiezo a comprar las cosas. Traigo las cosas, me las dan. Y luego hacer el tiempo para realizar el trabajo ya después de que tenga todo lo necesario. Hermanos, eso en el trabajo tenemos que hacerlo. Sí
¿O sí lo hacemos? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué uno llega a la casa y no hace nada? ¿Por qué llega uno a la iglesia y no hace nada, hermanos? Yo digo, si en el trabajo hago eso, aquí también puedo hacerlo. Hoy, lunes, voy a abrir la Biblia y me voy a poner a estudiar. Voy a estudiar la escuela sabática. Día martes me voy a poner a orar. ¿Cuántos están entendiendo? Tenemos que tener el autocontrol y la disciplina que Dios nos da a través de su Espíritu. Amén. Si lo podemos hacer, hermanos, si lo podemos hacer. ¿Cuántas veces le ha dicho su supervisor, ahora tienes que llegar a las 6 de la mañana? ¿Qué hacemos para llegar a las 6 de la mañana al trabajo, hermanos? Usted lo sabe, ¿qué hace? Entraba a las 8, pero el supervisor le dice, vas a entrar a las 6. ¿Se levanta a las 6 o se levanta antes de las 6? A las 5 mínimo, ¿verdad? ¿Y qué? Pone la alarma. No solamente pone la alarma, ¿qué hace un día antes en la noche? Voy a preparar mi ropa, voy a poner esta aquí, cuando me levante, el baño, voy a preparar todo. ¿Por qué no será así, hermanos? Con Dios. Amén. Todos creyentes e incrédulos quieren controlar mejor algo en sus vidas. Dios ofrece hacer esto una realidad para que podamos con confianza dar este don de autocontrol a cualquier persona a medida que avancemos y hagamos discípulos. Ahora, nuestro autocontrol tiene que ver también con nuestras emociones, no solamente con las actividades. Amén. Una persona que tiene disciplina, pero no tiene, una persona puede tener disciplina, pero no puede tener el espíritu. Hay personas que son muy disciplinadas, pero son muy malhumorosas. Tienen mal humor, tienen muchas cosas espirituales equivocadas, pero el cristiano, el autocontrol va más allá de ser disciplina, sino de controlar sus emociones, lo que piensa, lo que hace. Amén. Alabado sea el Señor por su regalo del Espíritu a través de Cristo. Él es el fiel para hacernos fructíferos y vasos santos de amor, gozo y paz. Y autocontrol. La idea de una iglesia formada por el Espíritu se hace realidad cuando las personas que componen la iglesia caminan en el Espíritu, demuestran su fruto. ¿A quiénes, hermanos? A los demás. Claro. Hermanos, aunque no nos paremos aquí al frente y empecemos a hablar del Evangelio, aunque no seamos predicadores, pero nosotros al exponer el dominio, el autocontrol que está, cuando está el Espíritu dentro de nosotros, esa es una forma de predicación, de que creemos en un Dios verdadero, un Dios grande. Amén. Amén. No necesitamos pararnos aquí, sino con nuestra actitud delante de los demás. Van a entender que nosotros tenemos a un Dios verdadero, a un Dios grande. Amén. Vamos a la pregunta número 1, por favor. ¿Cuántos estamos comprendiendo en esta mañana, hermanos, el autocontrol? Pregunta número 1. Amén. Dice la pregunta número 1: piense acerca de su propio futuro y sus rasgos característicos. ¿Es uno de ellos el autocontrol, hermanos? Voy a leer de nuevo esta pregunta. Piense acerca de su propio fruto. Dije futuro, ¿verdad? Es fruto. Y sus rasgos característicos. ¿Es uno de ellos el autocontrol?
Hermanos, esta es una pregunta personal. Usted y yo, y nos están preguntando de nuestro fruto, es decir, de nuestra capacidad de autocontrol. Amén. Y luego nos dice que pensemos en ello. ¿Es uno de ellos el autocontrol en nuestras vidas? Y vayámonos a escribirlo, por favor, para que lo veamos mejor. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22. Por favor, el libro de Gálatas. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahora, hermanos, la iglesia tiene el fruto o tiene la capacidad de autocontrol en el amor, o todos dicen con qué se come, ¿verdad? Miren, hermanos, la iglesia, si había que definirla, la tendríamos que definir con la palabra amor. Amén. Amén. Amor quiere decir perdón. Amor quiere decir organización, convivio. Amor quiere decir que todos se unan en un mismo trabajo. Amor quiere decir que no haya diferencias. Amor quiere decir que todos somos iguales. Mire, hermano, yo con tristeza, no sé por qué, pero dígame si estoy equivocado. A lo mejor es por el lado del idioma, o no sé. Pero yo he visto iglesias en las que son puros latinos, y ahorita le damos gracias a Dios porque Kevin está con nosotros. Amén. Hay iglesias donde hay puros güeritos. Y hay iglesias donde hay afroamericanos. ¿No le parece raro eso? O sea, no sé si yo esté mirando o esté exagerando las cosas. ¿Por qué hay iglesias en donde todos son afroamericanos, todos son güeritos o todos son latinos? ¿Me estoy explicando? A mí me da tristeza eso. Y yo digo, allí, ¿qué evangelio se está predicando? O nosotros mismos, los que estamos aquí, les estamos diciendo a las personas de afuera: hey, aquí queremos puros latinos y no soportamos a otras personas. Y eso ya no es amor. Ese no es Cristo. Nos faltan en las iglesias la manifestación del Espíritu de Dios. Mire, me encanta ver cuando la iglesia está llena y están gritando y saltando y todo el asunto. Pero me encantaría más ver iglesias que tienen un mosaico grande de nacionalidades, coreanos, chinos, y que todos sientan que Dios es el mismo para todos. Amén. Amén. O sintamos que Dios es el mismo para todos. Y nosotros le damos gracias a Dios e invitamos a todos, a cualquiera, hermano, a toda persona que quiera llegar aquí a este lugar
y decirles que nosotros estamos predicando a un Dios que ama a todos. Amén. Y que a través de nosotros es un reflejo del amor. Y que todos son bienvenidos. Amén, hermano. Ese es uno nomás. Amor. Gozo. Paz. Hermanos, necesitamos inyecciones de, ya no de morfina ni una hierbita verde para tener paz, ¿verdad? Necesitamos paz de Dios. Y ya no estar dándome vuelta toda la noche. Hay veces que sus servidores estaban, le doy vuelta toda la cama. Porque tenemos un problema y está en la mente, ¿verdad? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley. Es decir, se cumple perfectamente la voluntad de Dios. Amén. 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 No tengo nada en contra de ninguna iglesia, hermanos. Los amo a todos. Solo en veces me regañan porque hablo de más. La voz, hermanos, disculpen. Pero es lo que yo miro. Amén. Bueno, piensa acerca de su propio fruto y sus rasgos característicos. Es uno de ellos. Ahora, hermanos, esto que está aquí es de nosotros. Usted lo tiene, yo lo tengo. Hemos aprendido a ser pacientes. ¿Amén? ¿O no amén? Dice un hermano. ¿Amén o no amén? Decía el hermano, un hermano que se llama David. Hermanos, en la iglesia nos estamos peleando. Es más, nos insultamos. Y somos puros latinos o puros lugares. Y ahí mismo todavía nos estamos insultando. Imagínense si estuvieran mezclados. Entonces, no sé qué sería aquel asunto, ¿verdad? Hay un egocentrismo en la iglesia, sí. Familias quieren dominar una iglesia. Ciertas personas solo se paran al frente, siendo que la que se debe parar al frente es la que tiene el don. Cada quien tiene un don especial. Amén. Y de acuerdo a los dones, hermanos, no de acuerdo a la familia. Bueno, entonces, por favor, pregunta número 1. Contéstele usted allí de su propia voz, su propia letra, puño y letra, y contéstele de su vida, de su razonamiento, para que Dios entienda, Dios reciba su petición en esta mañana. La pregunta es: ¿usted tiene autocontrol? ¿Tenemos autocontrol? ¿Sí o nos falta? ¿O no lo tenemos todo? ¿En qué áreas? ¿Qué área le falta el autocontrol, hermano? En la ira, ¿no? En la mansedumbre. No tiene gozo. No tenemos paz. No tenemos paciencia. Yo le pido a Dios que me dé paz. Amén. Amén. Y ya, si se trata de pedir, pues Señor, dame fe también, más fe todavía de la que hoy tengo. Y darle para adelante, pues. Amén. Yo le pido paciencia y que Ajá. me dé mansedumbre. Mansedumbre. ¿Alguien más? ¿Qué le pide a Dios usted? Paciencia. ¿Mande, hermana? Paciencia. Paciencia. Aumentar fe. Aumentar fe. Ser templados, ¿no?
y tener bondad, ser buenos para con los demás. Amén. Hermano, yo pienso que es un complemento, ya todo se conjuga al ser pacientes, sale de nosotros la bondad, el amor. Yo creo que todo se va conjugando y se hace un corazón bueno, lleno de bondad, pero yo siento que al salir uno salen todos juntos. Sí. Si usted se fija, todas estas cualidades las tenía el Señor Jesucristo. O sea, todo lo que está aquí describe el carácter de cómo lo fue Cristo. Amén. Es decir, es la personalidad de Cristo. El Espíritu de Dios nos da el autocontrol para ser como su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Eso es lo que persigue Dios con su Espíritu. Un hombre que amó, que tiene templanza, que aunque lo ofendieron no dijo nada, que tuvo gozo, que tuvo paz y que demostró los frutos del Espíritu en su vida. Amén. Amén. Pregunta número 2. Vamos a la pregunta número 2, por favor, hermanos. Teniendo en mente las historias de Eva y Caín y David, ya saben, ¿no? Eva, la manzana, ¿no? El fruto prohibido. Caín asesinó a su hermano, ¿verdad? David, asesino y adúltero, ¿verdad? ¿Por qué el autocontrol es tan difícil, hermanos? Pregunta, ¿por qué el autocontrol es muy difícil? ¿Qué se requiere para tenerlo? Hablando del autocontrol. Hermanos, el autocontrol es difícil porque el ser humano es una creación caída. ¿Sí? Dios lo echó del Edén y le dijo, tú vas a hacer esto y eso. El ser humano desde niño tiene la facilidad para pecar y no tiene paz. Es por eso que Dios sí dio un plan de salvación. Lo que hoy estamos viendo es el plan de salvación de Dios para darle la salvación, es decir, la capacidad de autocontrolarse en todos los sentidos y de poder tener un cambio en su vida. Amén. Teniendo en mente las historias de Eva, Caín y David, ¿por qué el autocontrol es tan difícil? ¿Y qué se requiere para tenerlo? Vayamos a las citas bíblicas. Génesis capítulo 3, 6, por favor. Amén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo. Esto a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando allá en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Tenerlo en mente las historias de Caín, Eva y David. ¿Por qué el autocontrol es tan difícil? ¿Qué se requiere para tenerlo? Ya vimos la dificultad, ¿verdad? Hermanos,
el hombre que dice la Biblia, que fue conforme al corazón de Dios, antes no tuvo autocontrol. Tuvo que buscar a Dios para que tuviera autocontrol. Y antes cometió los errores más como los más emblemáticos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero Dios lo cambió y le dio el autocontrol. Amén. Porque es muy difícil, hermanos. En la iglesia será difícil. ¿En la iglesia necesitamos el autocontrol? Sí, sí, necesitamos el autocontrol. Todos los días, cada momento, hermanos, el autocontrol sirve porque los que estamos en este lugar estamos predicando y llamando a un reino. Si no hay autocontrol, ese llamado se va a enturbiar o vamos a estar en contra o vamos a dar al traste en la organización de la iglesia. Amén. Amén. Si nos enojamos, si tenemos celos, el asunto del amor, el convivio, la organización en la iglesia se van a ver en entredicho y se va a detener. ¿Me estoy explicando? O sea que para que la iglesia crezca tenemos que tener autocontrol los líderes. Amén. 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 Pregunta número 3, entonces. ¿Alguien tiene una opinión en la pregunta número 2? ¿Quiere opinar algo? ¿Alguna reflexión? Los hermanos dicen que usted no habla mucho, ¿qué? Pregunta número 3. ¿No tiene preguntas? Bueno, pregunta número 3. ¿Cómo le está convenciendo el Espíritu Santo acerca de la necesidad de un mayor autocontrol en su vida? Hermanos, ¿nos están convenciendo? ¿Verdad que siempre hay un amigo que empieza a decir, no, hombre, hazlo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba joven, y nos juntábamos y había quien compraba cerveza. Órale, una cerveza, ¿verdad? Ándale, nomás una. Y ahí están convenciendo. Bueno, de parte de Dios tenemos el Espíritu de Dios que nos convence. ¿Verdad que así está ahí a un lado diciéndonos, necesitas esto, necesitas aquello? Y donde cometemos error y nos sentimos mal, ese es el Espíritu de Dios. Yo le pregunto a todos los que estamos aquí en este lugar, ¿detectamos eso en nuestras vidas? Amén. ¿Verdad que sí? Día con día nos pasan cosas que a mí me tocó ver una señora salir del baño y yo entré enseguida de ella y vi la cartera, y al ver la cartera sentí como miedo. No entiendo, sentí como un miedo tremendo que dije, ella se la robó. Y salí con la cartera en la mano, pero arriba, que me viera que traía yo la cartera para que la dueña la reclamara. Y en ese rato sí sentí así como el miedito de, ¿la abro? No la abro, y no. Y ya hasta que busqué a la señora fuera de la tienda y le entregué su cartera, pero sí da miedo. Sí está el Espíritu de Dios ahí. Sí. Ahora, cuando uno comete un error, cuando nos sentimos mal, ese es el Espíritu de Dios. Hay alguien que está a un lado diciéndonos, el Espíritu de Dios nos está convenciendo. Amén. Amén. Ahora depende, ¿le vamos a hacer caso o no?
Ahora, hay veces que ya no le hacemos, cuando no le hacemos nada de caso, ya no sentimos nada, nos da igual. Es cuando el hombre ya se desboca y hace muchas cosas y no le interesa. Dejó el oído, se lo arrancó, el oído que puede captar a Dios. Solamente Dios puede cambiar eso. Amén. ¿Cómo le está convenciendo el Espíritu Santo? Hablándonos, sí, nos habla acerca de nuestra necesidad de un mayor autocontrol en nuestras vidas, sí. Bueno, en esta mañana que recibamos todos el llamado de Dios en cada una de las áreas de nuestras vidas. Amén. Amén. Pregunta número 4. ¿Usted tiene alguna pregunta, alguna reflexión en la pregunta número 4? En la pregunta número 3, perdón. Pregunta número 4. ¿De qué maneras, es decir, varias, ejerce usted el autocontrol? ¿Cuáles son algunas áreas específicas en donde el Espíritu está obrando en usted para un mayor autocontrol? Ahora, estamos hablando de que sí hay autocontrol, pero necesitamos ejercitar. Ejercer viene de ejercitar. Es decir, que se vuelva más fuerte. Amén. Amén. Mayor capacidad de ser como Cristo. Aunque haya factores adversos en mi vida, que intenten quitarme el control, el Espíritu de Dios me va a ayudar a ser más fuerte en esas áreas. Amén. Amén. Precisamente porque estoy ejercitándome en el autocontrol en esa área. Entonces, cada día necesitamos buscar en oración, en la Biblia, en estudiar, en entender. Yo no sabía cómo se manejaban unas máquinas, pero yo sé electromecánico, yo soy electromecánico, pero necesitaba la información de esa máquina. Yo decía, si yo encuentro la información, yo voy a poder arreglarla. Y me metí al internet y pude bajar los manuales, la programación, el diagrama eléctrico, electrónico. Y entonces pude comprender la máquina. Pero necesité información para poder entender y corregir la falla. Ajá. De igual manera, necesitamos conocer más en la Biblia de lo que Dios tiene para nosotros y cómo podemos usarlo para nuestras vidas. Amén. Amén. Esa es se le llama la teología. Teo, Dios, logía, tratado, los tratados de Dios. La información que Dios tiene para el hombre, para la mujer. Y vivir una vida de autocontrol. Amén. Amén. ¿De qué manera se ejerce usted el autocontrol? ¿Cuáles son algunas áreas específicas en donde el Espíritu está obrando en usted para un mayor autocontrol? ¿No? Entonces, quiero cambiar cierta cosa, quiero darle más prioridad a esto, quiero superar mis necesidades carnales, mis necesidades físicas,
qué sé yo, ¿no? Tenemos muchas áreas para trabajar. Amén. Amén. Necesitamos trabajar en muchas áreas. Quiero ser el primero en la iglesia, siempre quiero estar haciendo acá. Hermanos, necesitamos templanza, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Y entender que la iglesia no es ningún escenario, sino es la manifestación de los dones de Dios y el proyecto de Dios. Pregunta número 5, vayamos terminando, por favor. Dice la pregunta número 5, ¿cómo la templanza y el autocontrol son útiles en nuestra gran comisión a los seres perdidos? Vea, ahora estamos finalizando con una pregunta muy importante. Amén. Ahora, hermanos, miren, ¿cómo el autocontrol, la templanza son útiles para las personas que están perdidas? Es decir, ¿de qué manera vamos a ayudar si la iglesia tiene autocontrol? ¿De qué manera podemos ayudar a las personas que no tienen autocontrol? O sea, los que no conocen a Cristo. ¿Cómo son útiles? A ver, hermanos, ¿cómo es útil el amor en nuestras vidas para ayudar a los que no tienen amor? ¿Se acuerdan el ejemplo que puse al principio? De aceptar a todos y de entender que todos somos iguales y de amar a todos. Si por ahí entra un señor que tiene varios negocios y se ve que llega en un carro Tesla, no sé si lo conocen, un carro caro, y entra otro señor que no tiene la misma capacidad económica, ¿qué les va a demostrar la iglesia a ellos dos? ¿Cómo les vamos a ayudar? Los dos no tienen a Cristo en su corazón. Uno es egoísta porque tiene mucho dinero y otro se siente menospreciado porque tiene menos dinero. ¿Cómo la iglesia le ayuda a ellos? Pues nosotros como cristianos debemos de tratarnos igual, porque ni uno es más grande que otro delante de Dios. Sí, tratarlos igual. Ahora, en verdad, hermanos, ¿la iglesia trata igual a las personas que tienen dinero y que no tienen? Se siente una sensación enorme de poder darle el mejor lugar a la persona que tiene y de decir al otro hermano, mira, aquí está esta silla, no está como la que le di a aquel, pero está buena, menos. O ser como Cristo, hermanos, que igual trataba a todos por igual. La iglesia precisamente les va a ayudar a las dos personas comportándonos nosotros con autocontrol y decirles, ustedes dos, Cristo murió por ustedes dos. Amén. Ustedes dos son hijos de Dios. Y los dos son importantes para Cristo y para nosotros. No los vamos a tratar diferentes, son iguales. Y en esta iglesia son bienvenidos. Y nada de andar dando concesiones a nadie,
¿verdad? Ese es el verdadero evangelio. Nosotros estamos para proclamar, hablar de un evangelio verdadero, de amor. Amén. En Cristo el dinero no es la diferencia. La diferencia es el humillarse. La diferencia es entender quién es Cristo y practicar su enseñanza. Le dijeron a Cristo, lo andaban buscando, hey, tu mamá y tus hermanos te están buscando, ¿verdad? Como en el mundo otro, igual. Los hijos y los familiares tienen un trato especial. Cristo no. Dijo, mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Así es sencillo. Entonces, nosotros que no tenemos dinero ni somos perfectos, hermanos, pero creemos en Cristo y en su amor, podemos sentirnos aceptados por Cristo. Amén. Por esa parte, te estoy recordando que la semana pasada 2 personas que yo conozco coincidieron en un mismo lugar y coincidieron con un mismo pensamiento. Que estas 2 personas conocen a un líder. Entonces, esas 2 personas coincidieron en que el líder siempre cuando estaba alrededor de ellos les decía, mira, es que yo tengo esto, mira, es que yo no tengo lo otro. Y es que de cierta manera yo soy, decía esa persona, favorito de Dios, por eso tengo todo esto. Entonces las 2 personas coincidieron y dijeron, esta persona no está bien, esto no está bien delante de Dios. ¿Dónde está el amor en esta persona que nos quiere hacer sentir poco? Sí. No está. Entonces comentaba yo con una y les decía, nos quita credibilidad de lo que estamos predicando, ser de esta manera. Necesitamos tener amor, necesitamos tener todos estos frutos para que las personas crean que estamos predicando un Dios grande. ¿Cómo se cae completo con no tener amor? Se cae completo todo esto. Se cae por completo la predicación del evangelio. Ajá. Ya no tuvo sentido la iglesia, no tuvo sentido el sacrificio de Cristo, no tuvo sentido nada. Porque le dimos pleitesía y sucumbimos a alguien, a un egoísmo, a lo que pueden hacer el dinero conmigo. Y ya el amor de Cristo, la sangre, ya se perdió, ya todo. Hermano, en un concierto entran las personas y si miran a un señor con corbata y así medio enojado, ese es pastor, para allá. Pastor, ¿usted es pastor? Sí. Bueno, usted no, hermano, usted venga a sacar más cerca del que va a cantar. Eso es diferencias. Yo no quiero que tengan diferencias conmigo, porque todos somos iguales. Así como me respetan, respetamos a todos. Y nos respetamos a todos. No quiero estar en lugares privilegiados, porque todos somos privilegiados. Debemos de estar en el mismo lugar. Amén. Y que la foto, ¿verdad?, que se termine, o sea, como, no sé, bueno, hay cosas que no termino de entender o de encajar en el asunto de lo que es el amor de Dios, ¿verdad? Nos sirvieron cuando fuimos a la iglesia a Camino a la Vida Eterna, y a todos, hermanos, por igual, agarraron su plato, misma porción, a todos, hermanos.
Que me encanta eso. Ese es el trato que debes de tener. Que una iglesia se comporte igual con todos y que le sirvan. ¿Quiere más, hermanos? Sí, a todos, y todos serviciales con todos, hermanos. No solamente con algunas personas. Allí se predica el Evangelio de Cristo. Y aquí se debe de predicar el Evangelio de Cristo. El autocontrol es la predicación del Evangelio verdadero de Cristo. Amén. Amén. Como la templanza y autocontrol son útiles en nuestra gran comisión a los seres humanos. Hermanos, los perdidos necesitan del amor de Cristo y nosotros necesitamos amarlos. Amén. Amén. ¿Por qué no entra una persona que tenga el cabello verde por ahí a una iglesia? ¿Usted ha visto a personas con cabello verde o azules que entran en iglesias? Muy pocos, ¿verdad? A lo mejor nosotros les hemos dicho y tenemos apariencias de no aceptar a personas. Hermanos, las que quieran venir, ¿verdad? Con cabellos azules, verdes y no sé, son bienvenidos. Amamos a las personas. Amén. Amén. Ya a través del Evangelio se van a ir enterando de algunos asuntos que Dios tiene para ellos. Pero primero les decimos que los amamos, ¿verdad? Y los respetamos. Amén. Amén. No estamos para señalar a nadie ni nada que se le parezca. Estamos para traer el Evangelio de amor. Repito, ya Dios a través del Espíritu empieza a enseñar más profundamente. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y leemos la conclusión. Dice la conclusión: por naturaleza nosotros carecemos de dominio propio. Más bien somos egocéntricos y autoindulgentes. Cuando nuestros deseos básicos gobiernan nuestras vidas, entonces el pecado no viene como resultado. Pero Dios ofrece guiar a los discípulos de su amado Hijo hacia un estilo de vida en el cual el fruto de su espíritu abunda. Cuando su pueblo camina en esta victoria, tiene más éxito en traer a otros a la fe. Hacen discípulos debido a que sus propias vidas disciplinadas testifican del poder de la salvación y transformación de ¿quién, hermanos? De Dios. De Dios. Amén. 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 Terminamos esta escuela sabática. Señor, bendiga.